¿Cómo les ha ido de comida estos días? ¿Han comido mucho? Sí, ¿cierto? A algunos ya se les nota. Yo les dije, los buñuelos, la natilla, el tamal, hacen que la ropa se encoja. No es que nos engordemos, sino que la ropa por alguna razón se encoge. Pero ¿cuántos necesitamos recibir el alimento espiritual? La palabra de Dios. Y quiero compartir un mensaje que he titulado El sentido de la Navidad. Vamos a hablar del sentido de la Navidad porque me da la impresión de que muchas personas celebran la Navidad, pero no entienden cuál es el sentido. Por eso un día como hoy 25, muchos, mayormente no cristianos, pero también algunos cristianos sienten como un vacío, como que dicen, oiga, ¿y de esto se trataba? A pesar de que ya les dieron su par de medias y todo ayer en la Navidad, pero dicen, ¿y de eso se trataba? ¿Esto era todo? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Yo les conté hace 8 días que para mí la Navidad antes de Cristo no tenía sentido. Yo era ese personaje de la historia, el Grinch. Odiaba la Navidad porque no lo entendía. Hasta que un día, cuando conocí a Cristo y empecé a leer la Biblia y empecé a entenderlo, me di cuenta que el sentido de la Navidad no es la ropa, que bueno, sí hay ropa, que no es la comida, que no son los regalos, que no son las luces, sino que Jesucristo es el verdadero sentido de la Navidad. Él es el verdadero sentido, no puede haber otro sentido. Y hace algunos años les conté mis primeras experiencias siendo pastor de esta comunidad. En el año 92 fue la primera Navidad en este barrio, en esta iglesia. Y yo recuerdo que mi esposa, que me está viendo, que me está diciendo que hubo rápido porque tienen que hacer el almuerzo, lavar, planchar, lo que los hombres callamos, ¿cierto? ¿Cuántos hombres me entienden? Gracias por esa solidaridad. Pero recuerdo que en ese diciembre del 92, mi esposa me dijo, ¿qué vamos a preparar de Navidad, de comida? Vivíamos los 4, mi esposa y yo, y mis 2 niñas, Paola y Marcela. Samuel no había nacido aún. Y yo le dije, no, negra, nosotros ya somos pastores. Y lo que nos van a sobrar son invitaciones. Cabe aclarar que la iglesia no era tan grande, éramos por ahí 40 personas, pero éramos como unas 10 familias. Y ese día hicimos el culto de la Navidad que iba hasta la medianoche. Y yo me di cuenta que como a las 11:30 la gente desde atrás se me hacía. Y se empezaron a ir. Y quedaron como 3 familias hasta medianoche. Pastor, feliz Navidad. Y se fueron. Y yo quedé ahí bajando la reja. Teníamos un local muy pequeñito. Y bajando la reja. Y los casados me entienden. ¿Qué cree que me dijo mi esposa? Mi amor, tranquilo, estoy contigo, ¿sí? ¿Qué cree que me dijo? Se lo dije. Pero claro. Pero usted, no, como nada. Oiga, hermano, 12:30 de la noche, año 92, buscando un pollo asado en Patio Bonito. En ese tiempo habían solo 3 asaderos, uno cerca al CAI, uno ahí en la 38 y otro al frente. Y esos asaderos estaban repletos. Para hacer corta la historia, ese primer año, a las 2 de la mañana me vendieron un pollo en el asadero del CAI. Y llegué a mi casa
con ese pollo que realmente ni asado estaba crudo. Y allí pues comimos ese pollo, porque nadie nos invitó. No estoy juzgando, solo estoy contando. En el 93 la iglesia ya tenía como unas 150, 200 personas, y otra vez la negrita me dijo, bueno, ¿y este año qué será la cena? Y yo le dije, mujer de poca fe, ¿no ves la iglesia que tenemos? Esta vez nos va a sobrar, ahí está el hermano fulano, sutano, está, no te preocupes. Y ella me hizo, y yo, bueno, queda advertido. Otro año, culto hasta medianoche, terminó el culto, la gente se fue, y Dios bendiga a la hermana Tulia Guerrero, una ancianita ya, que nos dejó 2 tamales tolimenses gigantescos. Esa fue nuestra cena navideña. Ya desde el 94, ¿qué cree que hago yo? Mi amor, la cena que tú digas. Tú eres la que mandas, dime qué compramos. Les cuento esto porque en la primera Navidad también fueron muy pocos los invitados. Y yo quiero mencionar a 3 invitados muy conocidos por ustedes, porque probablemente cuando arman el pesebre sí o sí tienen que estar allí. Y los invitados que he escogido para esta reflexión bíblica son María, por supuesto. ¿Cómo no tener en cuenta a María? José y los pastores de Belén. Y a través de ellos, pues vamos sencillamente a tratar de responder una pregunta, y es ¿cómo encontrar el sentido de la Navidad? Porque de repente llevas años caminando con Dios, o de repente esta es tu primera Navidad en la iglesia. ¿Para cuántos de esta es su primera Navidad en la iglesia? Que dicen, sí, recién conozco al Señor, aquí vamos caminando con Dios. Y dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Estos personajes nos van a ayudar. Y pues empecemos por María. Y lo que quiero que fijemos nuestra atención es en las elecciones que ellos tomaron. Porque uno va a encontrar el sentido de la Navidad de acuerdo a lo que uno elija. Yo les he dicho muchas veces, la vida no es resultado del azar, sino de las elecciones. Yo elijo qué hacer. Mis primeras 2 Navidades yo elegí mal. No, esperemos que nos van a invitar. Ahora yo le digo a la negrita, elige tú, yo te apoyo, aquí estoy. Hablemos un poquito de María. ¿Quién era María? A la luz del Evangelio, María era una joven campesina de probablemente unos 14, 15 años. Era una adolescente, y que un día, estando comprometida con su novio José, probablemente con toda la expectativa de me voy a casar, todo lo que las chicas cuando tienen novio planean, ¿no? ¿Y cómo será la boda? Y por aquí, por allá. Pero en esa expectativa, un día recibe una visita inesperada. ¿A cuánto les gustan las visitas inesperadas? A veces no nos gustan, ¿cierto? Son sencillamente eso, visitas inesperadas, y uno no las espera. Me ocurrió un día empezando a ser pastor, que yo visitaba mucho, como éramos tan poquitos, yo los visitaba, y a veces llegaba a golpear a la puerta de la casa y no había gente. Entonces yo decía, voy a dejar un papel como para que quede constancia de que yo vine. Y yo dejaba un versículo bíblico. Y fue donde un hermano, que no menciono su nombre, pero llegué y no estaba.
porque mi visita fue inesperada. Y como no estaba, yo le escribí en una tarjetica: soy tu pastor, vine a visitarte, y le dejé Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la dejé y ya me fui. El domingo el hermano me buscó y me dijo: pastor, vi que me visitaste. Qué pena, es que tu visita fue inesperada. Y me dejó una tarjetica, me devolvió igual, me dejó una tarjetica y se fue. Y cuando yo leí la tarjeta, me dijo: pastor, la próxima vez, por favor, avise para esperarlo. No quiero visitas inesperadas. Y me regaló un texto bíblico que decía: oí tu voz, estaba en el huerto, pero tuve miedo porque estaba desnudo. También era un versículo bíblico, ¿no? Hay visitas que son medio inesperadas. Y a María le llegó una visita inesperada. Leamos el texto bíblico, Lucas 1:26. Dice la palabra de Dios así. Lucas 1:26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, el pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, a ver, ayúdeme a leer, ¿qué le dijo? Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Oiga esto. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán, ¿cómo lo llamarán? Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Hágame el favor, utilice su imaginación y póngase en las sandalias de María. Ella no tenía tenis, entonces en las sandalias de María. Póngase en las sandalias de María. Una joven campesina con un proyecto de casarse y de repente un ángel que le dice, Dios te eligió, vas a ser la madre de nada menos que el Salvador del mundo. Y la pregunta es, ¿qué hace María ante esa visita? La pregunta sería, ¿usted qué hubiera hecho, hermana? Mujeres, ¿ustedes qué hubieran hecho? Usted comprometida para casarse y que de repente está embarazada. ¿Fácil sobrellevar eso? No, mamá, pero es que es del Espíritu Santo, sí, no. Y piensen lo que su mamá diría, ¿cierto? Ay, sí, no me venga con ese cuento. Piensen lo que le diría a su novio. No, pero mira, Chuchito, no, te lo juro, es del Espíritu Santo. Claro que me creyó. ¿Usted qué le pasa? Probablemente la reacción sería complicada. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Y es la primera clave para poder encontrar el sentido de la Navidad. Y es que María, a pesar de lo complicado que es el tema, María decide creer. Y a mí me parece que esa es la primera clave. Si nosotros queremos encontrar el sentido de la Navidad, tenemos que creer, y hay que creer por encima
de las circunstancias. Fácil. Si María hubiera estado casada con su esposo, tiene relaciones sexuales y Dios le dice, mira, de la unión de tu esposo contigo nacerá el Mesías. ¿Qué hubiera dicho ella? Pues obvio, pues fácil. Que realmente era lo que muchas mujeres judías esperaban. Lo que no se esperaba es que la aparición del Mesías en la humanidad fuera por medio del milagro de la encarnación. Pero lo que yo veo es que María no duda, porque mire la respuesta, versículo 34. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? Ojo con la pregunta. Ella pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Ella no dijo, no, imposible, no me hagan este daño, mire qué va a pensar José, se me van a tirar la vida, me van a apedrear, me van a matar. No, ella no duda, sino que ella hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ok, pero ¿cómo va a ser? Yo no tengo lío, pero dígame cómo va a ser. En cambio, mire el contraste entre María y Zacarías. Si usted se devuelve unos versículos atrás, Zacarías, que era un sacerdote y que estaba casado con Elizabeth, la cual era estéril, ¿sabe lo que había hecho Zacarías durante muchos años? Había orado. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Dios, danos un hijo. Dios, danos un hijo. Te rogamos, por favor, que nos des un hijo. Danos un hijo. Y un día el Señor envía al ángel y le dice a Zacarías, oye Zacarías, Dios ha escuchado tu oración y vas a ser padre. Vas a tener un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías? No, eso no puede ser, es imposible. Usted lo puede leer ahí en la Biblia, en Lucas 1:18, él dice, pero ¿cómo podré estar seguro de esto? Soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Cuál fue el problema de Zacarías? En palabras del propio ángel, que le dice, te quedas mudo. ¿Y por qué te quedas mudo? ¿Cuál es la razón? Porque no creíste. ¿Le suena familiar el asunto? Porque a veces, ¿qué hacemos como cristianos? Señor, salva a fulano, sálvalo, cámbialo, transfórmalo. Y cuando Dios lo hace, ¿qué decimos? No, yo no puedo creer eso. Mira, así me pasó cuando yo me convertí. Mi madre espiritual, que ya está en el cielo, oró por mí, por lo menos que yo sepa, 6 años. Y ore, y yo seguía siendo ñerito, pandillerito allá en La Loma, en Ciudad Bolívar. Y el día que me convertí y voy a su casa, le digo, todavía con los ojos rojos de llorar, he decidido seguir a Cristo. Ella me dijo, no lo puedo creer. O sea que yo no me convertí por la fe de ella, no creía. Zacarías no cree. En cambio, ¿qué dice María? Bueno, ¿cómo va a ser? Y el ángel le pregunta, ¿qué le dice el ángel? En el versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Y por favor, léalo conmigo con voz fuerte. Porque para Dios no hay nada imposible. Vuélvalo a leer y créalo para usted. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar tu situación.
Para Él no hay nada imposible. Él puede restaurar tu matrimonio. Yo dije que Él puede restaurar tu matrimonio. Dios puede revelarse al corazón de esa persona y cambiarla y transformarla. Dios puede cambiar ese hijo, así esté en las drogas, porque para Dios no hay nada imposible. El año que viene Dios proveerá el dinero para que tus hijos vayan a la universidad, porque para Dios no hay nada imposible. El año que viene esa puerta de bendición se abrirá y comprarás tu vivienda propia, porque para Dios no hay nada imposible. Esa empresa se hará realidad, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y cuál fue la actitud de María? Usted lo puede leer en el 38. ¿Qué dijo María? No, no puede ser. No, ¿qué dijo ella? Ok, que Él haga conmigo como me has dicho. Eso se llama creer. Por eso miren el versículo 45. Lo que Elizabeth le dice cuando se encuentra con ella. Léalo por favor. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y quiero que lo volvamos a leer y aférrese a esa promesa. Dichosa o dichoso tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Dios cumplirá sus promesas. Lo que Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Él no se olvidó de lo que te habló. Él lo va a cumplir. Así que lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Creer. ¿Por encima de qué? Ay, pero pastor, usted no sabe mi situación. ¿Cómo va Dios a restaurar mi matrimonio si mi marido me abandonó y se fue? Mire, si Dios tiene que tratar con ese hombre, lo va a tratar y volverá a tu casa arrepentido en el nombre de Jesús. Dios rescatará a esos hijos que están en la droga. Dios puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. El problema nuestro es que a veces en lugar de colocar la mirada en Dios, colocamos la mirada en las circunstancias. Y déjame decirte, cuando tú miras las circunstancias, la fe se debilita, pero cuando tú miras y cuando tú oyes a Dios, tu fe se fortalece, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y en Cristo somos más que vencedores. La gloria postrera será mayor que la primera. Si Dios está por nosotros, dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y dígale al vecino: crea por encima de las circunstancias. Vamos al segundo personaje, y el segundo personaje es, ¿quién dijimos? José. José. Y pues este José, a mí me parece que es uno de los más ignorados, pobrecito. Y es al que más mal le va en el relato de la Navidad. Porque ¿quién era José? José posiblemente era un joven campesino también, por ahí de unos 17, 18, así como, no, aquí todos ya son viejos, pero era un joven campesino, era un jovencito dedicado a la carpintería, probablemente muy humilde, un obrero que trabaja, que lucha por sobrevivir y que obviamente está comprometido ¿con quién? Con María. Y si está comprometido, ¿qué cree que está haciendo José? Trabajando duro para los muebles. Pongámoslo en un contexto moderno. Usted me tiene paciencia, pero es como si fuera hoy. ¿Qué estaría buscando José? La nevera, la estufa, la alcoba, la sala, las argollas, y trabaje duro y duro trabajando
tiene su novia, pero todavía no se ha casado, y José es un verdadero cristiano. Así que de aquello, nada. Hombre íntegro, hombre que sabe que el sexo es una bendición, pero que hay que esperar al matrimonio para poderlo disfrutar. Pero un día, Josecito se pone cita con María en el Tintal Plaza para comerse un helado, un McFlurry que tanto le gusta a María. Y están allí y de repente María le dice: José, yo no sé por dónde empezar. Y me imagino a José: y María, ¿me tienes mareado? ¿Qué pasó? Mira, José, cariño, a ver, no te pongas mal. Pero quiero que sepas algo. Nunca te he fallado. Siempre te he sido fiel. Y te aclaro, nunca he tenido relaciones sexuales. Todavía soy virgen. Pero ¿sabes una cosa? Estoy embarazada. A ver, hombres, métanse en la escena. Su novia, su chica, les da esa noticia. Estoy embarazada, pero nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cuál sería su reacción? Ay, yo conociéndolo, además yo no me lo me diciendo, ¿te me cree bobo o qué? ¿Y me lo va a achacar a mí o qué? María, diga la verdad, ¿quién es el papá? Es el Espíritu Santo. Ay, María, por amor a Dios. Usted irá a esa iglesia evangélica pentecostal a toda hora, el Espíritu Santo para todo. Y ahora resulta que el Espíritu Santo la embaraza. ¡No! Y lo que uno puede deducir es que esa cita terminó mal. ¿Y qué le dijo José a María? ¿Sabe qué? Esto se acabó. Esto no va para más. Mire, hasta aquí llegamos con esta relación. Y se va. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho, Tatán? En serio, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Y lo que la Biblia dice es que José probablemente se fue y le daba vueltas al tema, ¿cierto? Porque probablemente dice: sí, pero María siempre ha sido, que María no es brincona, no, esa china es a lo bien, esa china es sana, no, esa china pues hasta en la iglesia sirve allá y todo. No voy a mencionar staff para no meterme en problemas, pero ella sirve allá en un staff de la iglesia, no, y es líder de grupo, no. Y parece ser que José le da tanta vuelta que ¿qué dice? ¿Le voy a creer a María? Vamos a pensar que sí, pero lo cierto es que yo con ella no sigo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir para que a ella no la maten, porque la ley establecía que si ella estaba en esa condición, ¿qué tenía que hacer la comunidad? Apedrearla. Entonces, ¿qué dice José? Yo amo tanto a esta muchacha que me voy a echar la culpa. Me voy. Y cuando aparezca embarazada, ¿qué va a decir la comunidad? Qué desgraciado ese José, es una porquería. Mire, la embarazó y la abandonó. Eso ya se veía venir. Es que ese José es lo peor. Es lo que dice Mateo 1:19. Dice: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió ¿qué cosa? Divorciarse de ella. ¿Cómo? Eso interpretado es abrirse el parche. Yo me voy. Y cuando está dándole vueltas ahí, ¿quién se le aparece? El ángel. Y el ángel le dice: José, imagínese la escena, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ay, la misma versión de María. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán como Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Te imaginas la impresión de José? Es Medio Oriente allá, me lo imagino sudado. ¡Oh! Oiga, tenía razón María. Un ángel se me apareció. ¿Y qué dice el versículo 24? Léalo por favor. Cuando José se despertó, ¿qué dice? Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Esta es la segunda clave. ¿Qué hizo José? Lo que José hizo fue cooperar con el plan de Dios. Y si nosotros queremos entender el verdadero sentido de la Navidad, tenemos que aprender a cooperar con Dios. Y déjeme decirle que esta tarea de José fue muy complicada. O sea, métase usted, varón, en los zapatos de José. Y como el diablo es puerco, de cuando en cuando el diablo le hablaba al oído a José y que le decía, mire la cara de ese muchacho y mire al panadero. Mire al de la carnicería, ¿vio? Y usted que el Espíritu Santo. Estoy inventándome, pero es que la Biblia es para imaginarla también, ¿cierto? Complicado, difícil. La pregunta es, ¿José lo entendió todo? No, pero ¿qué decidió hacer José? Cooperar. Cooperar. Y déjeme decirle algo. Si usted quiere entender el sentido de la Navidad, tiene que aprender a cooperar con Dios. Y yo quiero públicamente felicitar a aquellos que dieron donaciones para los niños del Hospital de la Misericordia, del ancianato, de la cárcel. A propósito, todavía necesitamos kit de aseo para ir a la cárcel, pero que el Señor los bendiga. Dele un aplauso a usted por mí a ellos. Gracias por cooperar. Gracias a los chicos de la alabanza que hoy en Guayabao, sí, hoy no, Señor, guarda mis palabras, que hoy con todo el trasnocho y todo, pero han estado aquí ministrando. Demos un aplauso al Señor por estos siervos de Dios, los de visuales, gracias por esta gente de sonido linda, acomodación, gracias. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Cooperar con el plan de Dios. Y a veces en la vida lo único que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo José: confiar y cooperar. Confiar en que definitivamente Dios tiene un plan, y probablemente tiene un plan más grande, más alto y más importante que el suyo. Probablemente el plan de José era formar un hogar, tener una casita, una carpintería, ganarse la papita diariamente. Él no se imaginó que sería el padre adoptivo de nada menos que el Salvador del mundo. Lo que yo quiero decirte es que probablemente tú tienes planes para tu vida, pero Dios también tiene planes para ti, y lo que tienes que hacer es confiar en lo que Dios va a hacer. Descansa en el plan de Dios. Renuncia a tus propios planes y dile al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Mi plan es este, pero yo quiero cooperar con tu plan. Y el tercer personaje, ¿quién dijimos que era? Los pastores. Y los pastores, en el contexto judío, eran el peldaño más bajo en la escala social de su tiempo. Los pastores en ese tiempo eran pobres. Hoy en día usted encuentra pastores muy ricos. No, estoy hablando, me confundí de pastores, perdón. Estoy hablando de pastores de ovejas, ¿cierto? Usted encuentra pastores con escolta y todo eso. Seguí hablando, no, estoy hablando mal.
Y en ese tiempo los pastores tenían mala fama. Bueno, también hoy en día también de verdad hay pastores con muy mala fama que nos hacen quedar pésimo, que uy, Dios nos libre. A veces a mí me toca ir al banco y me dicen, ¿y el Señor a qué se dedica? Y yo me pongo a pensar si han habido noticias recientes de pastores que lo hacen quedar a uno mal. Entonces yo ahora me quedo y digo, no, yo soy comunicador de nuevas noticias. O sea, es lo mismo, pero... comunicador, ay, qué bueno, bienvenido, no sé qué. Pero los pastores en ese tiempo, los que cuidaban ovejas, tenían mala fama, eran gente considerada por los judíos inmunda, impura, porque siempre estaban contaminándose con las ovejas y allí. Y lo que dice es que estos pastores, a la medianoche, la primera noche de Navidad, estaban cuidando sus ovejas. Y de repente, dice que apareció un ángel, otra vez un ángel, igual que a María, igual que a José, a estos pastores, un ángel. Y dice, la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y dice el versículo 9 de Lucas 2, y se llenaron de temor. Lo que ellos dijeron es, muchachos, hasta aquí llegamos. Una pregunta de observación simple. ¿Dónde estaban los pastores ese día? ¿En culto? ¿Estaban en un ambiente espiritual? ¿En dónde estaban? En su trabajo. O sea, ¿dónde Dios se puede manifestar en nuestras vidas? A veces equivocadamente creemos, no, yo necesito ir a la iglesia para que Dios se manifieste. Error, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. Allí donde Dios te colocó, allí Dios se puede manifestar, allí en Corabastos, en el frigorífico, en el campo, allí entre las vacas, allí en el cultivo, allí Dios se puede manifestar. Y aparece Dios a través de un ángel que envía, se manifiesta a estos pastores que creen que se les llegó el fin, que van a morir. Y el ángel les dice en el versículo 10 de Lucas 2, no tengan miedo, miren que les traigo ¿qué cosa? Eso se llama evangelio, buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y ahí les da señales, vayan, búsquenlo, lo van a encontrar en un pesebre envuelto en pañales. Versículo 15, ¿qué dice la Biblia? Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron como deprisa en bombas y encontraron a María y a José y al niño que estaba en el pesebre. Fueron pero rápido. Y en el versículo 17 dice, cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. La pregunta es, ¿en qué se convirtieron ese día esos despreciables, con mala fama, pobres y menospreciados pastores de ovejas? ¿En qué se convirtieron? En comunicadores de buenas noticias. Si nosotros queremos entender el verdadero sentido de la Navidad, esa es la tercera clave. Tenemos que aprender a comunicar buenas noticias. Tenemos que aprender a comunicar el evangelio. Porque a veces no entendemos el sentido de la Navidad. Porque tristemente aún hay creyentes que durante este tiempo, en lugar de anunciar el evangelio, se apartan, se enfrían, se mundanalizan.
se contaminan. Este no es tiempo para eso. Si hay alguien que tiene un mensaje para dar en este tiempo, somos nosotros, la iglesia. ¿Qué es lo que le da sentido a la Navidad? El Evangelio. Que la gente entienda, no es la ropa, no es la comida. Y ustedes que no vinieron anoche, se perdieron de un musical. Damos un aplauso a estos chicos de la alabanza. Realmente se sobraron. Bueno, puede verlo por YouTube, pero no es lo mismo. Pero estos hombres se dedicaron a comunicar el Evangelio. Y creo que eso es lo que le va a dar sentido a la vida. Mire, millones de personas hoy en el mundo, ya pasó la Navidad. ¿Y cuál es el problema? No entienden cuál es el sentido. Nada. No entienden el sentido de la Navidad, pero peor, no entienden el sentido de la vida. No saben ni para qué están en este planeta. ¿Tú quieres encontrar el sentido de la Navidad? Dedícate a comunicar las buenas noticias. Ahora que llegues allí a tu casa al asado, ¿van a hacer asado en su casa? ¿No? ¿Sancocho? ¿Me invitan? No, yo ya no caigo en esa trampa. Mi esposa me está esperando. Sí, para que lo haga, pero bueno, me está esperando. Amados, mucha gente está allá que usted hoy debería aprovechar para, así sea en un mensaje cortico, 2, 3 minutos, decirle: mira, el sentido de la Navidad es Cristo. Dios te ama tanto que se hizo uno de nosotros, nació en un pesebre y murió en la cruz. Tienes que conocer a Jesús. ¿Qué pasó con los pastores? Mira el versículo 20. Me gusta este texto, dice: los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Qué linda esa expresión. Los pastores, ¿qué hicieron? Regresaron. Y esta temporada de Navidad es linda. Y uno a veces quisiera que la Navidad no se acabara nunca. Pero como que estos pastores tuvieron que regresar a la realidad. Y perdóneme ser aguafiestas, pero esto se va a acabar. Usted tendrá que regresar a la realidad. ¿Qué nos tocará hacer? ¿Bien o mal? Seguir trabajando, seguir haciendo las tareas, las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. 3 personajes muy claves. María, ¿qué eligió María? Creer. ¿Y tú qué vas a elegir? José, ¿qué eligió José? Yo no lo entiendo todo, pero pues venga, colaboremos. Y los pastores, ¿qué eligieron los pastores? Comunicar, vamos a anunciar el Evangelio. Y déjame decirte que la vida no es otra cosa sino el resultado de lo que uno elige. No somos producto del azar, sino de nuestras elecciones. Y quiero terminar con una historia. Se cuenta de un hombre millonario que tenía a su hijo. Era un hombre millonario y ambos, padre e hijo, amaban el arte. Y tenían una tremenda colección de cuadros: Picasso, Rembrandt, Van Gogh, Dalí. Era una colección enorme que costaba una fortuna. Amaban el arte. Un día, su hijo tiene que ir a la guerra. Y tristemente allí en la guerra, por salvar a otro soldado, murió, perdió la vida.
Eso le trajo a este hombre, a este padre millonario, una tristeza muy profunda, porque era su hijo, su único hijo. Un mes después, alguien golpeó a la puerta. Era el soldado que su hijo había salvado. Y llevaba en sus manos un retrato. Este soldado le dijo: Señor, yo soy el soldado que su hijo salvó. Y por salvarme, él perdió su vida. Yo no soy un artista, pero he querido dibujar un retrato de su hijo. Cuando el padre vio este retrato, y sobre todo vio los ojos de su hijo, fue tan impactado que este anciano empezó a llorar. Eran los ojos de su hijo. Y le ofreció al soldado, le dijo: le voy a pagar lo que usted me diga por ese retrato. Y este soldado dijo: no, señor. ¿Cómo podría yo cobrar cuando su hijo fue el que me salvó? Nunca podría pagar lo que su hijo hizo por mí. Meses después, este padre muere. Y cuando muere, se organiza una subasta. Se va a rematar toda la colección de pinturas que estos hombres tenían, que este millonario. Llegaron a la sala de la subasta. Estaba repleta. Había mucha gente, porque era muy conocido este hombre por el arte que tenía. Y allí, en la tarima, estaba el retrato del hijo. Y el subastador golpea con el martillo, dice: empieza la subasta. Y vamos a empezar con el retrato del hijo. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Los que estaban en la sala eran expertos en arte. Así que empezaron a molestarse. Ofendidos, dijeron: no, nadie quiere ese retrato. Ese retrato de mal gusto no lo queremos, ni sabemos quién es. Por favor, saquen ya los cuadros de los famosos. Y el subastador insiste: discúlpenme, son las reglas. Si no subastamos este retrato, no podemos avanzar. Y ellos molestos, hasta que de repente el jardinero, el que había trabajado con el hombre rico y con su hijo, con mano temblorosa levanta la mano y dice: ofrezco $20. $20, 100,000 pesos colombianos. Era muy pobre, no tenía más. Ofrezco $20. Y uno de los que estaba en la sala dijo: ya, denle el retrato y empecemos con la subasta de los cuadros de verdad. Y el subastador dijo: bueno, ¿alguien ofrece más? $20. $20 a la una, $20 a las dos, $20 a las tres. ¡Pah! Golpea el mazo. El retrato es vendido y el jardinero pasa y recibe el retrato. Y entonces la gente empieza a decir: ahora sí, que empiece la subasta. Y el subastador dice: no, señores, la subasta ha terminado, porque este hombre millonario dejó claro en el testamento: el que elige al hijo se queda con todo. Quien elige al hijo
se queda con todo. El problema de esta sociedad es que ha elegido la comida, ha elegido la ropa, ha elegido los juguetes, y a mí no me parece que haya nada de malo en eso. Algunos han elegido descarriarse, algunos han elegido pasarla rico. Pero si tú quieres entender no solo el sentido de la Navidad, sino el sentido de la vida, tienes que elegir al Hijo. Porque el que elige al Hijo se queda con todo. El que elige al Hijo entiende el sentido de la vida, entiende el sentido de la Navidad. Porque, mis amados, Jesús no solo le da sentido a la Navidad, Jesús le da sentido a la vida. Jesús le da sentido a la vida. Y déjame decirte esta frase final. Entender el sentido de la Navidad afecta esta vida y la eternidad. Entender el sentido de la Navidad afecta la vida, afecta la eternidad. Hace 36 años que yo entendí el sentido de la Navidad. Cambió mi vida y quiere cambiar la tuya también. Cierre sus ojitos, medite en esta palabra que acaba de escuchar. ¿Qué elegirás tú? María eligió creer a pesar de las circunstancias. ¿Qué elegirás tú? José eligió cooperar, aunque no lo entendió todo, aunque no tenía claro el panorama. Y los pastores eligieron comunicar el Evangelio. Hace 36 años yo entendí el sentido de la Navidad, el sentido de la vida. Yo quisiera orar por aquellas personas que están aquí o que están allí a través de las redes sociales y que hoy le dicen al Padre Celestial: yo elijo al Hijo, yo me quedo con el Hijo, yo elijo a Jesús. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida a Jesús y quiere elegir a Jesús como lo más importante en su vida, hágamelo saber levantando una de sus manos, donde quiera que esté. Quiero guiarle en una corta pero profunda oración, donde tú le dices a Dios: yo elijo al Hijo, yo elijo a Jesús. ¿Habrá alguien que dice: hoy tomo esta decisión importante? Parece que todos ya hemos tomado esta decisión, pero por amor a los que de repente están allí en las redes sociales y hoy quieren tomar esta decisión, repitan conmigo esta oración: Señor Jesús, gracias por dejar tu trono de gloria para venir a nacer en un pesebre, por luego morir en la cruz por mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame, perdóname. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que
que yo sea. Amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, escribe o llama al número que aparece en pantalla. Queremos ayudarte en este caminar con Dios. Iglesia, colóquese de pie y vamos a orar. Levante sus manos y empiece a orar a Dios. Ore al Señor con todo su corazón. Dígale al Señor, como probablemente lo hizo María: Señor, aquí estoy, no lo entiendo, no comprendo, pero que en mí se haga tu voluntad. Señor, yo quiero creer por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades quiero creer. Señor, yo te pido en esta hora que hagas milagros en cada una de las vidas aquí representadas. Yo te pido que te glorifiques de una manera sobrenatural. Señor, dale a tu hijo, a tu hija, la fe para creer en una sanidad, en un milagro en su vida, en su matrimonio, en su economía. Señor, un milagro, milagros que se produzcan. Señor, tú eres el mismo, y como dice tu palabra, para ti no hay nada imposible. Nada es imposible para ti. Tú todo lo puedes. Restaura las relaciones. Obra, Señor. Y aquello que tú quitaste porque era tu voluntad y porque tienes algo mejor, Señor, ayuda a tu hijo a entenderlo, a comprenderlo, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Si esa puerta se cerró, oh Dios, abre una puerta mejor y más grande, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Haga una oración de compromiso y dígale al Señor con sus propias palabras: hoy elijo creer. Elijo creer. Y dile al Señor que eliges creer. Dile: Señor, elijo creer. Creer que mi familia te conocerá. Creer que mi familia te amará. Creer que mis hijos vivirán para ti. Elijo creer, Señor. Hoy elijo creer. Vamos, vamos. Habla con Dios y dile al Señor: hoy elijo creer en algo especial para mi vida, en algo especial para mi casa. Lo creo, lo creo. Pero un poco más, dile: elijo cooperar. Así como José cooperó, Señor, usa mi vida, úsame para tus planes en este tiempo. Úsame para hacer mi parte. Y dile: Señor, hoy elijo anunciar el Evangelio, comunicar tu mensaje donde quiera que me coloques. Ayúdame, Dios, ayúdame, Señor. Por un minuto coloque la mano sobre la persona que está a su lado y ore por ella, como el Espíritu le guíe. Deje que el Espíritu Santo le dé oración y ore. Padre, obra. Padre, glorifícate. Sana a los enfermos. Rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Desbarata todo poder, todo plan, toda artimaña del diablo. Destrúyela, Padre. Señor, trae libertad, trae victoria, trae bendición. Rompe toda cadena, rompe toda atadura. Toda fuerza del diablo sea destruida ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, levanta esta iglesia, levanta este pueblo como un pueblo que te ama, que te honra y que vive para los propósitos tuyos. Aleluya, aleluya. Regálele un abrazo y dele una palabra de bendición a esa persona y terminemos este tiempo en alabanza al Señor. Aleluya.